Gastón del otro lado de la pantalla, a ver si lo hacemos entrar y no está, por lo menos que Hola, esté vestido. Está. ¡Hola! ¿Estás vestido? Sí. estoy vestido. Yo quiero destacar algo. La primero, ¿Qué? lo primero es el código que tenés ahí abajo, a la derecha. Sí. ¿Es una incorporación nueva para que la gente aporte a este No, precioso no, no, canal? no. Gracias por decírmelo porque no lo había dicho. Lo dije la primera vez que apareció. El código IQ lo único que hace es te lleva a los enlaces de los canales. ¡Wow! Es para llevarte directamente, así que quienes estén mirando el programa por televisión, porque sí, es muy difícil mirarlo del celular y escanear, no sabría cómo hacerlo, pero si lo estás mirando desde una pantalla y dice, no, tengo que poner @01, no sé qué, pum, pa, escaneen ahí y ahí van a tener, si quieren seguir en Instagram, nos siguen en Instagram, si quieren seguir en Twitch, siguen en Twitch, si quieren seguir se las hago fácil, no pueden decir que no pueden, no tienen cómo no seguir. Este programa, este canal, no va a ser monetizado en ningún momento. Eso ya lo hemos dicho y lo seguimos. Es simplemente una cortesía para que las personas que nos estén mirando se les haga mucho más fácil el seguirnos. Después, si querés, te Perfecto, hago ahora uno. está, clarísimo. Claro que quiero, por supuesto. Yo para el mangazo estoy pronto. Exacto. De arriba, una inyección en los ojos, dijo un amigo mío. Exacto. Y quería parafrasearte a vos en una charla interna cuando hablamos sobre el conversatorio sobre la muerte que vas a hacer el 17, ¿no? El 17. Bueno, el señor Gusoni dijo lo siguiente: no conozco persona viva, idónea, que hable sobre la muerte. O era, Frasum. o era, Frasum. o era parecido. Pero muy buena frase de No arranque. conozco idóneo de la muerte vivo. Ahí está, exacto. Frasum, Bueno, buena Frasum. una frase de esas de remera, que próximamente seguramente Gusoni haga remeras con esas frases para Y monetizar un poco. esa sí, ahí sí la vamos a comprar. Me voy a poner con la cara con tu cara. La remera va a ser con tu cara. No, que la mía no. Me, No tiene la me cara gusta con esto todo. de parecer que me siento como un programa de estos que se hacen ahora arriba del auto, que no sé por qué Bueno, ahora hay como una onda de hacer o manejando un taxi o manejando un auto. Bueno, me siento en ese programa. mira, si te dijera que estoy muy cerca del estadio donde, bueno, del equipo del cual vos sos hincha, y estoy tan cerca también de mi casa, pero ¿qué ¿Estás cerca pasa? del Parque No Palermo? encontraba nada. No te hagas el listo. No, Yo soy como no, periodista deportivo. no, claro. El periodista deportivo nunca dice de qué cuadro es hincha, salvo Sí, es un antes de cuadro chico. morir. Claro. Sí, Siempre son hincha de cuadro chico. Siempre. sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tengo varias cosas. Lo primero es esto. Lo voy a mostrar aquí. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, es Sí, un perfecto. libro, Ahí se ve perfecto. perfecto, que se llama Mujeres Uruguayas, el lado femenino de nuestra historia. Es un libro que tiene unas 550 hojas, es un libro, no es de los más nuevos, me lo prestaron, y a partir de ahí como que empezaron a aparecer cosas acerca de las mujeres que me atravesaron, y por eso lo traigo a colación. Este libro lo escribieron varias autoras, todas uruguayas, haciendo mención a muchísimas mujeres que a lo largo de la historia del Uruguay han sido importantes de una u otra forma. No todas nacieron en el Uruguay, aclaro eso, pero casi todas eh, se terminaron nacionalizando o adoptaron el país como propio. El libro menciona a 18 mujeres, o Este es el 15, que ¿sí? aparece Blanca Rodríguez y. ¿Ese? Correcto. Entonces yo lo leí. Es ese el que leí yo. Bien. Blanca Rodríguez es la persona que, digamos, unió a todas Ujú. las autoras con esa idea, ¿no? De mostrar al Uruguay desde el lado femenino. Y tiene mucho que ver con la historia política del Uruguay. Para los que desconocemos también parte de esa historia política, podemos encontrar
entre las personas más importantes, y bueno, las más importantes, a Cándida Díaz de Saravia, que fue la viuda de Aparicio Saravia, Y Aparicio. Bernardina Fragoso de Rivera, viuda de Fructuoso Rivera, De Avenida Rivera, Melchora sí. Cuenca, Melchora Cuenca, que uno puede preguntarse quién es, porque tampoco es de tanto. Es la última esposa de José Gervasio Artigas. Y Matilde Hay un Pacheco, libro que Las mujeres de Artigas también que detalla a cada una de ellas, ¿no? ese libro lo hizo ¿quién? No, no me acuerdo. Yo para los autores de libros, soy muy bueno para los títulos, muy malo para los autores. Me pasa con las Ok. películas también. Entonces buscaremos ese libro que puede ser también muy interesante. Y la última persona que aparece en el libro, en orden, en orden de aparición en el libro mismo, es Matilde Pacheco, de Valle y Ordóñez, de José Valle Ordóñez. Estas 4 mujeres son las esposas de quizás los personajes políticos en la historia del Uruguay del 1800 en adelante, quizás más importantes. Hablamos de Melchora Cuenca como la compañera fiel de José Gervasio Artigas en su última época, pero también quien protegió secretos o quizás cosas que después con el tiempo se supieron. Porque, por ejemplo, Melchora Cuenca fue la madre biológica de 2 hijos de Artigas y sin embargo también cobijó y trató como propios hijos de Artigas que no eran de ella. De hecho, hijos de Artigas más grandes tenían como una consigna importante en su vida, mientras Artigas no estaba en su casa y estaba luchando por la libertad, eh, tenían como, bueno, consigna cuidar de Melchora, no dejar que se fuera de la casa, y si así lo hiciera, que no se llevara a sus hijos, que los hijos Qué quedaran fuerte. a recuerdo de sus hijos más grandes. O sea, el tipo la tenía como casi como una prisionera, entre comillas. Pero Melchora fue una mujer, en esa época no había, creo que no había muchas mujeres que no fueran sufridas, ¿no? Pero bueno, ella fue siguiéndolo a Artigas mientras pudo, donde pudo, y bueno, después dejó una estufa prendida y aparentemente, según narra la leyenda, murió pensando en un encuentro con su compañero, aunque ya le habían dicho que él se había muerto en Paraguay y ella no lo quiso creer. O sea, Melchora Cuenca Es, sobrevivió a Artigas. es una. Vos nombraste dos cosas que me pareció muy pintoresco esto de mientras Artigas salía a luchar. Era como que me sonó como, bueno, mientras Artigas salía a laburar o andaba o estaba en el club, ella se quedaba. Y esto de que el rol de la mujer en nuestro país, quizás ahora porque estamos hablando específicamente de Uruguay, pero en mediados de los 1800 y hasta mediados o fines de 1900, tenían un rol asignado. La mujer era la que se quedaba en la casa mientras el hombre iba a hacer lo que sea algo productivo o otras cosas, ¿no? Que también pasaban, ¿no? Sí, la mujer tenía un rol secundario, muy secundario, hasta terciario. Eh, Incluso las mujeres o las compañeras de los políticos más encumbrados. Hasta que hay apariciones como, por ejemplo, la de, la de Bernardina Fragoso, que cambia un poco esa forma de ver a la mujer. Bernardina Fragoso Rivera no solamente fue la compañera de Rivera, sino que también, según un censo de 1840 y algo, quizás un poco antes, eh, decía que tenía a su cargo en su casa 92 refugiados. Llámese refugiados a sus hijos, los hijos de Rivera no reconocidos y reconocidos, y personas a las que ella les daba asilo para evitar, bueno, que los secuestraran, que los mataran y demás.
Por eso a Bernardina Fragoso le dieron como un encumbramiento en la historia, quizás más, más relevante que otras personas. A su vez, en la misma línea temporal, aparece, que me había olvidado de nombrar, a Ana Monterroso de la Valleja, que en ese momento era contemporánea a Bernardina Fragoso, formó parte del poder económico del país y asesoraba de alguna manera al general Lavalleja, en la parte económica y en la parte social. Ella se metió de lleno en esa parte de la coyuntura del país y bueno, también ahí creó diferentes ligas, la Liga de la Mujer, eh, también protectorados diferentes para los niños, para gente que está en situación de calle y demás. Entonces, por eso también, en una época en la que la mujer bueno, es una persona que no es muy tenida en cuenta, en lo social se la ensalza bastante, la figura de la mujer. Hay una cosa que también es interesante hablar, que bueno, Artigas, que más o menos en un consenso es alguien valorizado desde un lado positivo en la historia de nuestro país, si bien también hay libros y historiadores que hablan de que mucho de lo que se habla de Artigas se construyó en cierto modo, pero bueno, pongámonos como que Artigas en consenso es un baluarte histórico de nuestro país positivo, por esto de luchar por la independencia y todo eso, pero no así Rivera, donde tiene de sus luces y sus sombras, y es como que una cosa es una mujer cumpliendo el rol de pareja de Artigas, por ejemplo, y valorizar quizás poder decir, bueno, gracias a que esta mujer tomó ese rol, Artigas pudo hacer X cosa. En el caso de Rivera, gente puede pensar, si la mujer esta no hubiera hecho eso, capaz que el tipo... Me refiero a esto, ¿no? No exterminaban los indios. Por ejemplo, capaz que si la mujer decía... A eso es lo que voy, que a pesar de eso, y no importando qué imagen hubiese del hombre, las mujeres no tenían mucha diferencia en el rol, seguían teniendo el mismo rol, tanto desde una imagen positiva como desde una imagen como la negativa, como la puede tener Rivera en muchos aspectos. Bueno, teniendo en cuenta eso que decís, había mucha ignorancia también del lado de las mujeres en general, y hay cosas que se guardan, se esconden. Yo no sé hasta qué punto sabían todas las esposas de todas las cosas que se tramaban, el entramado político. No estamos hablando de este siglo que vos buscás en Claro, Google y no encontrás había, no lo había que Facebook, quieras. Rivera no estaba acá, hola, acá exterminando los indios, no te ponía Claro, exacto. O sea, un había posteo. como... podemos hacer una justificación eh, en cuanto a las compañeras de estas personas, porque en realidad tenían un trabajo que era puertas para dentro de su casa y que lo cumplían porque yo creo que realmente ellas pensaban que estaban haciendo bien. De hecho, estaban haciendo bien. A ver, cuidar niños, gente que necesita apoyo, gente que... Refugiado. Exacto. Eso está bien. A ver, lo que pasaba afuera, y bueno, escapa de mucho, del conocimiento de muchos, incluso de los historiadores. Hay muchas cosas que se desconocen. Eh, no sé, las historias eh, más, más comprometedoras, y capaz que no salen a la luz. No, o pasa esto que yo te decía, prevalece el consenso ante una historia y quizás, como pasa con Artigas, qué de Artigas es mejor contar y qué no para generar una situación X. O sea, la historia siempre va a estar plagada de quien la escribe, o sea, va a estar muy contaminada por quien la escribe y con los intereses que quiera contar esa historia. Lo Por cierto supuesto. que aparte en esas épocas, como decíamos, no había
formas de comunicación tan dinámicas, hacía que incluso la sociedad quizá no supiera en su conjunto, a grandes rasgos y detalles, qué hacía Artigas, qué hacía Rivera. Yo no creo que alguien de Montevideo se haya enterado en tiempo real lo que hizo Rivera en San Si Puede, por ejemplo. Quizás se enteró en algún momento, pero la mayoría de la población, que aparte volvemos a lo mismo, tanto las mujeres como la clase baja de la sociedad en ese momento, faltaba capacidad, o sea, no sabían leer, y si leían, que accedían a cosas bastante superfluas de textos, o sea, era un contexto en donde no se sabía muy bien lo que pasaba a nivel general. No, bueno, y más acá en el tiempo, donde sí se podía saber qué es lo que pasaba, y creo que había un consenso general, aparece Matilde Pacheco. Es una historia que a mí particularmente me generó, no sé, mucha ternura incluso, y empatizar. Matilde Pacheco fue una de las personas que no fue la primera esposa de Valle y Ordóñez, y tampoco Valle Ordóñez fue su primer esposo. Eh, Sin embargo, fue una de las primeras mujeres a las que se le diagnosticaba histeria. Ella estaba enferma y los médicos no daban con el clavo y la diagnosticaron como histérica, básicamente. Eh, Hay una gran parte de la narrativa en la que te cuentan las cosas que les decían los médicos para que se le vaya la histeria. Baños de mar, que tome aire de sierras, eh, y otras cosas que en realidad son muy cuestionables, ¿no? O sea, ya el hecho de decir que la mujer era histérica por no encontrarle bueno, la razón real de por qué estaba mal, era por lo menos cuestionable. Pero no solo eso, la histeria, entre comillas, la que ella se veía permanentemente atada, estaba emparentada con un esposo que estaba desaparecido en acción. Su primer esposo, de nombre Ruperto, viajó y la dejó con sus hijos. El sapo Hijos le decían. que, el sapo Ruperto, claro. Hijos que, por otra parte, eh, los primeros 3 que tuvo con esta persona, con Ruperto, uno de ellos murió. Y luego, cuando se casa con Valle y Ordóñez, tiene 7 hijos más, de los cuales 3 mueren también. Una mujer sufrida por demás, una mujer que tiene que no solo encarar la vida de una madre, cuyos, o sea, vicisitudes son las de cualquier madre, pero potenciada por 10 porque tuvo 10 hijos, sino también pelear contra, en la época, contra la iglesia, porque la iglesia cuestionaba el hecho de que ella se casara con Valle Ordóñez, cuando no estaba permitida, no había ley de divorcio, y porque además ella fue una de las fogoneras para separar la iglesia del Estado. También fue fogonera junto con otras personas de la ley de divorcio y otras cosas que en un momento eran totalmente cuestionadas por todos, se juntaron en la época. 100.000 firmas para que esa ley no fuera promulgada, por ejemplo. 100.000 firmas en esa época era un montón. Un montón, un montón. Sin Es un montón, embargo, realmente un montón. Porque aparte, en aquella época no todos votaban. claro, no, Era no un todos montón. votaban, había muchos cuestionamientos de todos lados. Sin embargo, esta mujer, con los santos cojones que tenía, llevó adelante eso, una lucha, a ver, una lucha al oscuro, ¿no? O sea, no es que salía en los medios a luchar por la ley, no, o sea, ella luchaba por lo que creía conveniente, que al final todo el mundo le terminó dando la razón. Y sacaron la ley de divorcio, eh, también, bueno, formó parte de que la escuela pública eh, fuera laica, o sea, sacaran la parte religiosa de la escuela pública. Bueno, la mujer luchó junto con su compañero, su marido, y yo creo que acá
salvo algunas cosas que puedan quedar ahí como en el olvido, creo que se conoce bastante de la historia de ambos, y creo que hay un consenso bastante popular. Creo que nadie hoy cuestiona el hecho de que la gente se pueda divorciar, me parece. Ujú. Claro, claro. Tampoco creo que cuestionen el hecho de que la iglesia no esté metida en las escuelas. Entonces, digamos que Era por ese en las lado, escuelas, en los hospitales, exacto. Ella fue, el registro de nacimientos se hacía en las iglesias, había un montón de situaciones que pertenecían al, a la iglesia, cosas claro, que gestionaba el Estado, que debía gestionar el Estado. bueno, y digamos que ella fue una de las precursoras de, eh, bueno, esto que decís tú de sacar las imágenes, ir bajando. Ella fue una de las primeras que entró a un hospital y bajó una figura de la cruz, la bajó de ahí de una de Las las camillas. cabeceras de las camas. Y si sería importante en muchos países, pero en Uruguay, que hasta el día de hoy nuestra constitución, uno de sus artículos, dice que le reconoce todas las propiedades a la Iglesia Católica, le reconoce el valor de la Iglesia Católica, sus propiedades que hayan sido construidas total o parcialmente por la Iglesia. O sea, hasta el día de hoy eso está en los primeros artículos de la constitución de nuestro país. Mirá, esa parte no, Mm. yo como que la Constitución mucho no la he leído, salvo el preámbulo y alguna otra cosa más. Sí, está, hasta el día de hoy está ahí, no creo que se vaya a cambiar. Digo, ahora, Es la Constitución del 29, ¿no? sí, creo que sí. Pero en realidad esa es la reforma. Ese artículo yo creo que está desde el momento en que porque al momento de separar la iglesia del Estado se tuvo que reformar la Constitución y creo que ese artículo está desde la reforma de José Valle Urbán. Bien. Bueno, Matilde Pacheco, digamos que cierra la parte de las mujeres políticas de este libro. Pero aparecen otras mujeres también importantes, eh, más que nada porque estamos hablando de que desde 1800 al 1950 el país era netamente machista, el patriarcado estaba, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, era como, la mujer era un ser nimio, o sea, estaba acompañando. No había mujeres quizás importantes para la sociedad, pero sí aparecen, como las que te nombré en la parte política, pero también aparecen en la literatura, por ejemplo. Bueno, Barbarú, Poetisas, bueno, exactamente, Juana Ibarburu, Blanca Luz Brum, uh-huh. Luisa Luisi, tres poetisas que encararon la forma de hacer poesía desde un lado, eh, yo qué sé, menos, sacándole el bronce, digamos. O sea, empezaron a hablar sobre el sexo, empezaron a hablar sobre la muerte, empezaron a hablar libremente sobre cuestiones que estaban solamente supeditadas a los hombres o que no estaban bien vistas. Eh, Hubo un momento, por allá por 1920 y pico, donde había una tríada que era fundamental para para la literatura latinoamericana, que estaba compuesta por Alfonsina Storni en Argentina, Gabriela Mistral en Chile, y acá se dividían Juana de Ibarburu y Luisa Luisi. Personajes que también fueron tildados de locos o de locas. Juana de Ibarburu terminó sus últimos días sin casi mostrar su cara, o sea, recibía gente pero no mostraba su cara. Eh, Luisa Luisi, eh, además de poetisa, maestra, que también fue una de las pioneras en su familia, porque, bueno, no siguió el mandato familiar, que era, bueno, tenés que ser médico o abogado o lo que sea. Eh,
Y Blanca Luz Brum, que yo es la que menos conocía, no tenía ni idea, que es una poetisa que era esposa del peruano Parra del Riego, que como últimas cosas importantes que se le escuchó de su vida fue haberse ido a la isla que narraba en sus libros, los libros de Robinson Crusoe. Robinson Sí. Crusoe vivió en una isla, en esa isla cercana a Chile, o perteneciente a Chile, vivió sus últimos días esta señora, Blanca Luz Brum, que entre otras cosas, la gente contaba que recibía a su gente, a las personas que la visitaban, solamente, o sea, completamente desnuda, con un tapado de un animal. O sea, ella estaba así, feliz, en esa isla, y recibía a la gente así. Y también se volcó a, bueno, casi que un autoexilio. Se exilió, eh, y ahí murió y pasó sus últimos días por allá por 1970. O sea, la cuestionaron también bastante por, no digo apoyar, pero no cuestionar, por ejemplo, la dictadura de Pinochet. Ella estuvo en Chile bastante tiempo y no Pero, levantó la mano en contra de la dictadura de Pinochet. pero no Eso murió en no, 1970. no, pasados los 70. Pasado, porque No, no, la dictadura pasados. de Pinochet empezó en el 73, por eso me quedé con la duda ahora. No, claro, no. Ella, Eh, ella si ves la obra y algunas entrevistas, a ver, no es que sea enemiga de Salvador de Allende, pero tampoco levantaba la mano en contra de Augusto Pinochet. O sea, para ella estuvo bien dada neutral. la bala. O sea, la bala estuvo bien, Que cuestionable. estas mujeres que nombras quizás lo que tienen de diferente y de importante con relación a las anteriores, que quizás que son quizás no, son las primeras mujeres que son conocidas por ellas mismas y no por el hombre que acompañaban, en cierto modo, ¿no? Y en el caso de Juana Ibarburuca, hasta el día de hoy es la única mujer que aparece en los billetes de Uruguay. El resto de los billetes son hombres los que aparecen. Pero lo que tiene valioso, quizás, y de importante es eso, que son las primeras mujeres reconocidas por la sociedad en base a su talento y a su obra, en un tema que quizás, o sea, en una disciplina que quizás era muy significativo. Hoy decimos, está un poeta. O sea, hoy yo te digo, nombrame un poeta contemporáneo y es difícil. La escritura, la poesía, la narrativa, o sea, una escritora, un escritor en aquel momento es quizás como hoy en día un artista musical o un actor de cine. Estaba a ese nivel que te reconocieran También como escritor. es algo muy subjetivo el tema de la poesía o la literatura. Te puede gustar o no te puede gustar, puede ser liviano o no. De hecho, por Mm, ejemplo, a Luisa Luisi se la cuestionó muchísimo porque si bien para los grandes literatos era una persona brillante, para otros tantos era una persona que era muy tibia, y cuando tuvo una enfermedad que la dejó postrada 3 años, allí cuando se acercó al dolor, empezó a escribir de otra manera, y ahí es donde algunas personas que antes la cuestionaban empezaron a hablar sobre la brillantez de Luisa Luisi. Pero es como decís, o sea, no se las conoció por ser esposas de, pero también hay una cuestión, de subjetividad que tiñe todo en realidad. O sea, Juana Ibarburu era grande, ¿para quién? Porque, no sé, yo no soy un gran conocedor de Juana, eh, pero sí entiendo que algo debe haber hecho para estar donde estaba, para que le hagan los honores en el Parlamento, yo qué sé. Pero eso siempre está teñido de subjetividad. Bueno, en realidad cualquier libro está teñido de subjetividad. En realidad, el arte está Esto tenido también, de subjetividad. por supuesto, Y sin cada duda. vez más, si bien yo soy de la teoría de que
todos pueden hacer, expresarse artísticamente, no todo para mí es arte, hay niveles de complejidad mayor que otras, pero en esa época que a una mujer se la reconociera en una disciplina dominada por los hombres, más allá que vos decís tenía subjetividad, te puede gustar o no te puede gustar, ya es de por sí un mérito propio, ¿no? Bueno, el caso creo que más emblemático que yo desconocía absolutamente es el de Susana Soca. Susana Soca vivió 87 años, poetisa también, nunca se casó, no tuvo hijos, vivió 70 años en la misma casa y no salió de Montevideo. Un caso emblemático, o sea, todo lo que dijiste vos potenciado, porque no había una referencia al lado, ni siquiera podíamos decir el esposo de Susana Soca era tal, o los hijos de Susana Soca fueron tal. Brilló por ella Por misma. ella misma. Para mí es algo inédito. Jamás yo no la conocía, y sin embargo, apareció, nació en 1900 y murió en 1987. Y yo qué sé, una cosa para mí increíble. Para ir cerrando también, porque ya son 9:05, bueno, entre las otras poetisas encontramos a Concepción Silva Belinzón y Armonía Somers, más por el lado de 1900. Pero también aparecen la esposa, la única esposa de Torres García, Manolita, una española, barcelonesa, catalana, vamos a decirlo bien, catalana, que era alumna de Torres García, de Joaquín Torres García, en su casa en Cataluña. Una mujer adinerada, de familia adinerada, y bueno, lo acompañó toda su vida a Torres García, vivieron en muchas partes del mundo, pero bueno, después adoptó el Uruguay como su casa, y fue protectora de todos los bienes. Vivió 111 años, o sea, vivió hasta 1994 la mujer, así que vio pasar el arte por delante de sus ojos. También aparece la historia que esto me da lástima hablar por encima así, pero Julia Arévalo, que fue la primera diputada comunista de América. O sea, la primera persona comunista, mujer, diputada en toda América fue Julia Arévalo, y fue uruguaya. Después también aparece Rosaluna, como, bueno, el estandarte del carnaval, pero también hablando sobre su vida, donde la violencia de género era moneda corriente, donde la prostitución también era moneda corriente, y ella tuvo que pasar por eso, lo contó sin ningún problema, y también contaba que tenía que seguir viajando a donde la llamaran como vedette, ya con muchos años encima, porque lo necesitaba. También fue una de las pocas personas que tuvo un reconocimiento en el Parlamento, acá en el país. Después, bueno, aparece Margarita Xirgu, también catalana, amiga de García Lorca, que vino al Uruguay escapando de la dictadura de Franco, y acá, en la Comedia Nacional, se llenó de bríos, y también fue una precursora a la hora de tirar arriba del escenario obras que eran muy complejas, que eran también que iban a contramano de lo que estaba pasando en el país. Porque acá, si bien la dictadura de Franco estaba lejos, acá seguía habiendo dictadura, yo qué sé, la de Terra y alguna otra, y ella, sin embargo, se metía en los escenarios uruguayos y exponía toda esa bronca, esa furia llevada al teatro. Después podemos hablar de Dolores Castillo, de Enriqueta Comti Riquet, que fue la Que creadora tiene un del canal Jardín de ahora. Infantes. ¿Eh?
Que tiene el Canal 10, es dueña de... No, es la del 12. Te salió mal el Ah, chiste. la del 12, la del 12. Enriqueta Conti Riquet fue quien reglamentó el jardín de infantes, o sea, pidió que pusieran acá jardín de infantes para que los niños no pasaran directamente desde su casa a la escuela. De hecho, ella vivió en el jardín que dirigía hasta el día de su muerte y bueno, ella estaba encima de todo, o sea, era la que daba las conferencias de prensa, era la que cortaba las cintas, estaba encima de todo. Los niños la conocían, la amaban, era una persona fundamental de la educación uruguaya. Y si no me equivoco, no me falta ninguna. Esas eran las personas, sí, no me falta ninguna. Carlota Ferreira, era la última que me comí por acá. Pero bueno, todas esas mujeres forman parte de este libro, un libro que ustedes pueden encontrar seguramente en librerías o en algún PDF. La empresa de telecomunicaciones Antel lo sacó a la venta, pero Punto de Lectura es la editorial. Entran en www.delectura.com y ahí encuentran, bueno, esta obra que está buena. Y como bonus track, para cerrar, quiero que veas esto, que para mí es fabulantástico. En la Feria del Libro Argentina encontré este libro, que me lo habían sugerido, se llama Al Taco. Es la historia del rock argentino, pero del rock de las mujeres. En noviembre del año 2019, después de años, casi 60 años de rock, se reglamentó, se promulgó una ley en la que mínimamente en festivales de música o cualquier intervención musical, en la programación tiene que haber al menos un 30% de mujeres, disidencias y, bueno, el LGTBMQ+, bueno, todas. Bueno, tiene que haber un 30% en la grilla de mujeres o disidencias. Eso lo lograron después de mucho trajinar, mujeres del rock and roll que se juntaron y pregonaron por eso. Bueno, en este libro se ve la primigenia del rock en Argentina, cantado por hombres y mujeres. Y por ejemplo, para que tengas una idea, la primera mujer que graba rock and roll alrededor del reloj, una versión en castellano, en español, en Argentina, es Estela Raval. ¿Tá? La que hacía Estela Raval y los 5 latinos, Only You, Solo Tú, bueno, pero hizo una versión de rock and roll alrededor del reloj en 1956, ¿tá? Para que lo tengan presente. A partir de ahí cuentan las vicisitudes que atravesaban las mujeres para llegar a cantar el rock, que era, bueno, desde Bill Haley, eh, y yo qué sé, Elvis Presley, bueno, después todo llega a la Argentina, y bueno, Estela Raval fue una de las primeras en poder cantar. Y lo último, en Spotify, ¿tá? Pueden buscar ay, no me sale, un podcast. Ahí está. El podcast lo hace una colombiana que se llama Diana Uribe y se llama Mujeres Inspiradoras. Son 4 capítulos de una media hora cada uno, muy bien narrados, sobre mujeres inspiradoras no solamente de Colombia, sino del mundo. Te digo por arriba las personas. Está Maud Stevens. Voy a decir, ¿quién es? Bueno, es la primera mujer tatuadora de la que hay información fidedigna, de 1910, norteamericana ella. ¿Tá? Después aparece, bueno, Nina Simone, que creo que la conocemos todos, una música, una cantante afro, que luchó justo en la época del racismo más enfervorizado, la época del apartheid en Sudáfrica, también donde apareció Martin Luther King, Malcolm X, bueno, ella fue una de las luchadoras incansables para que la raza negra y además las mujeres tuvieran preponderancia
e importancia en los Estados Unidos. Después aparece también Clarice Lispector, que es una ucraniana que viajó a Brasil y es una escritora brasilera feminista. Otra escritora feminista que aparece también es una nigeriana llamada Chimamanda Ngozi. No es un chiste, se llama Chimamanda Ngozi, que es una escritora africana, nigeriana, que tiene 45 años, actualmente está viva y escribe, pero es una de las pioneras en Nigeria, escribir sobre feminismo, en lugares donde todavía Hay está la pena situaciones de importantes. muerte y la castración y demás, toda la orden del día. Bueno, ella es una de las que se anima. Aparece Diana Trujillo, colombiana ella, que es una periodista de Cali, que actualmente trabaja en la NASA. Aparece Malala también, activista de los derechos de las infancias. Aparece Rachel Carson, que es una ecologista, que un día empezó a cuestionarse por qué en el septiembre, en las primaveras, no se escuchan los pájaros. Y bueno, empezó a hacer una investigación profunda sobre eso, sobre la desaparición de, de la de raza de animales, de pájaros. Bueno, y habló sobre el calentamiento global y demás cosas. Y la última, que es la que más me gustó a mí, es una historia que yo conocía pero medio de costado, era la de Florence Nightingale. ¿Te suena? No, No. Florence Nightingale era la dama de la lámpara y fue la persona inglesa que nació en 1820, vivió hasta 1910, y fue quien reglamentó la enfermería en, eh, en Inglaterra y luego al mundo. ¿Qué quiere decir reglamentar la enfermería? Por ejemplo, ¿viste las hojas donde vos, si estás enfermo internado, te dicen, bueno, a las 3 de la mañana tuviste una convulsión, a las 5 tomaste tal remedio? O sea, el sí, seguimiento del paciente, el entre otras registro. cosas. ¿Cómo? El registro de las incidencias del paciente. Exacto, bueno, entre otras cosas fue quien lo reglamentó y también fue una de las personas que ayudó de alguna manera, también fogoneó a la creación de la Cruz Roja. Eh, Así que sí será importante, pero le decían la dama de la lámpara porque en una de las intervenciones que tuvo en la guerra, se paseaba durante la noche profunda con una lámpara viendo el estado de los soldados caídos, eh, enfermos, y ella iba con su lamparita entre las camas viendo el estado de situación de cada uno. Entonces, la gente, los propios soldados, la recordaban como la dama de la lámpara. Bueno, esto, como a grandes rasgos, es para que la gente se cuelgue a leer, a escuchar y a interiorizarse un poco más sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la mujer, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, y la preponderancia que desconocíamos, que muchos desconocemos y que muchos no les damos, eh, que tienen bueno, la historia de la humanidad. Muy bien, Gastón, la verdad que interesante. Dos preguntas antes de retirarte. Sí, ¿Qué tenés gracias por el tiempo, la próxima semana? Y vas a hablar de la serie de Fito Páez. Si lo vas a hacer, avisarme, así la miro. Y si no, me salvo de mirarla porque no tendría como muchas ganas de hacerlo. bueno, mirá, la serie de Fito Páez puede ser un trampolín para hablar sobre biopics y la música en general. Yo la vi, podríamos hablar de eso, pero también podríamos hablar de las biopics, como te dije, yo que sé, Elton John, la de Freddie Mercury, podemos hablar de las que se hicieron de Amadeus, de Mozart, vamos a hablar un montón. A ver cómo se mete la industria cinematográfica en la música, qué tan fidedigno es y qué tanto ayuda. A ver, yo vi la serie de Fito,
a mí me gustó, conocí una parte de la historia, parte no. ¿Qué pasó con Fito Páez después del lanzamiento? Y bueno, sacó el disco del amor después del amor 30 años después, remasterizado, con Lali, con Woz. ¿Qué pasó? Bueno, hubo 1.000 millones de reproducciones más. Hasta el día de hoy se sigue hablando de la serie porque la gente la ve. Y bueno, ¿es una figura interesante? Sí, sin dudas. Hay cosas que no se conocen que la serie te ayuda a conocer, también. ¿Colabora en algo en la figura histórica de Fito Páez? Yo creo que no. Creo que a Fito no, no, se lo tiene como muy arriba dentro del rock argentino. Me parece que no le aporta mucho más. ¿Está bueno? Sí, yo qué sé. Hay una actuación, si no la vas a ver, no sé, trata de buscar las mejores partes de Campi, el actor argentino, el Sí, pelado, no, que pero sale Campi ahí. es palabra mayor. Así como es reconocido Fito, es reconocido Campi por lo que hace. Campi hizo el papel del papá de Fito Páez en la serie, y todos los que lo conocemos nos reímos con lo que hace de comedia. Acá hay que sacarse el sombrero, porque el tipo la descose en un papel dramático que es muy, muy bueno. Eso. Y por otro lado, en Gracias por el Tiempo, el lunes próximo vamos a darle las gracias justamente y vamos a charlar con Antonio Ripoll. Antonio Ripoll es el muchacho generador del primer programa a nivel mundial producido para personas con el trastorno de espectro autista. ¿Tá? Antonio Ripoll tiene Asperger, hace el programa de National Geographic Pichero, y él es un amante de los animales, de las aves, y recorre América, Argentina, Uruguay más que nada, con su cámara y con la ayuda de muchas personas también, eh, mostrando todo lo que es la fauna que conocemos y desconocemos de Latinoamérica. Con él vamos a estar hablando sobre el Asperger, el autismo, eh, el suicidio también. Siempre hay sobrevolando el tema de la muerte porque no escapa ninguno. Y es lo que vos hablabas justamente antes de arrancar. Y es un pibe que tiene 23 años y es un divino. Así que vayan, busquen a partir del lunes el capítulo de él. Pero ahora están todos los capítulos anteriores. Tenemos a una guía de montaña, Carolina Condorí, divina mujer, que habla sobre el papel, justamente hablando de las mujeres, el rol que cumple la mujer andina en la sociedad. Ella es la única guía de montaña de la zona de Tilcara, la única, eh, y bueno, está peleando porque fueran más, ¿no? Después hay otro guía en el capítulo anterior que es Moisés Párraga, también está en Tilcara, que habla sobre los carnavales y la liturgia sobre el carnaval, los desentierros, la muerte. Y bueno, en los capítulos anteriores también está Pedro Pastor, Mochi, Julián Venegas de Argentina, que van a haber noticias pronto. Y bueno, mi sobrina Lina, que es el capítulo número 1. Gastón, También, sí. sí, no, No, lo te último. estaba, sí, Para el futuro tenemos un capítulo con Diego Curopadua, el ujú. músico uruguayo. Tenemos uno con Diego González, el comunicador. Tenemos uno con Tabaré Rivero, el fundador de la Tabaré. Tenemos uno con Fabio Alberti, el actor de Cha 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 Cha, cha. Canta con los Besos. Exacto. Así que quédense. Gastón, te mando un abrazo grande, gracias por el tiempo. Y nos vemos dentro de un mes acá en la pantalla, ¿te parece? Perfecto. Andá mirando a Fito Páez porque ya me diste una idea. Un abrazo grande. Bien, y nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos los que han estado ahí del otro lado de la pantalla. Recuerden, suscríbanse al canal,
comenten, compartan en YouTube, en Facebook, en Twitch, sigan a Ser1 Canal en Telegram y de mi parte nada más que solo gracias y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva, esperen un poquito que quiero cerrar hasta acá, una nueva edición de Cambiemos el Relato. Un abrazo grande, nos vemos, feliz semana para todos y nos estamos viendo en la pantalla.